Mil y mil bendiciones tengan todos ustedes en esta hora. Damos gracias al Dios del cielo por su amor y su misericordia y por permitirnos poder llegar hasta ustedes a través de nuestro espacio, a través de nuestro devocional con la Biblia abierta. Para nosotros es un honor, un privilegio, como siempre les comentamos, les decimos, poder llegar hasta donde ustedes están. Gracias por estar allí al pendiente, por estar allí en línea con nosotros, esperando como siempre que la bendición del Dios del cielo sea sobre cada uno de ustedes y que cada uno de lo que emprendan y hagan sea prosperado y sea bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Son nuestros más sinceros deseos para cada uno de ustedes. Quiero en esta hora permitirme orar porque siento en el espíritu de orar, dándole gracias a Dios por su inmenso amor y su misericordia y porque nos da una oportunidad más para poder llegar hasta ustedes, una oportunidad más por poder ver un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Damos gracias a Dios del cielo por eso. Y queremos colocarles a ustedes en las manos del Señor y comentarles y decirles que estamos siempre orando y bendiciendo sus vidas en el nombre de Jesús. Y nuestro deseo, como lo hemos dicho antes, es que ustedes sean bendecidos y prosperados. Sobre todo al escuchar la palabra, al escuchar la reflexión que compartimos con ustedes a través de este espacio. Así que bienvenidos todos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios eterno, por tu inmenso amor y tu misericordia, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Dios. No nos cansamos, Señor, de adorarte, de exaltarte, de bendecirte y de darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración y la exaltación. Gracias por permitirnos en esta hora poder llegar hasta cada lugar donde estamos, Señor, donde llegamos. Muchísimas gracias. Gracias por cada persona, por cada hermano, por cada amigo, cada uno de aquellos que están, Señor, teniendo a bien el recibir y oír y compartir estas reflexiones, este tiempo, este espacio, Señor, que compartimos con ellos. En el nombre de Jesús, bendice sus vidas. Abre, Señor, la ventana de los cielos a favor de cada uno de ellos y que sea usted glorificándose de una manera especial en el nombre de Jesús. Conoce los proyectos, Señor, las metas de cada vida que hay para este nuevo año, Señor, donde empezamos, Señor, un nuevo ciclo, donde decimos, Dios, en el nombre de Jesús, que en ti, Señor, seremos más que vencedores, porque tú eres el que nos da, Señor, la fuerza, tú eres el que nos da la paz, la seguridad, la esperanza para poder avanzar y seguir. En el nombre de Jesús, declaro restauración, sanidad, liberación sobre cada hermano, sobre cada amigo, y que sea usted glorificándose de una manera especial en la vida de cada uno de aquellos oyentes, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús y en tus manos estamos, Dios. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Libro de Éxodo, capítulo 40. Leemos los versículos 34 al 38. Dice así la palabra del Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Hoy quiero iniciar con ustedes una nueva serie y vamos a compartirles esta serie que hemos titulado Bajo la nube, basándonos en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38 que acabamos de leer. También estaremos compartiendo Números capítulo 9, versículo 15 al 23. Antes de entrar al tema que traemos para hoy, quisiera hablarle un poco sobre lo que es la nube. La nube pues tipifica o es protección. La nube también puede ser cobertura, la nube puede ser guía
instrucción, comunión. Ella representa la gloria de Dios, la soberanía de Jehová, la Chequina de Jehová, la cual servía para guiar y proteger al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Tenía una posición y forma especial y estaba fija sobre el tabernáculo. De día como una columna de nube y por la noche era como una columna de fuego. Levítico capítulo 16, versículo 2 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Viendo lo que hemos leído y lo que les he compartido sobre lo que es esa nube, hablando de la nube, de estar bajo la nube, hoy quiero empezar o iniciar esta serie con el tema lo que implica estar bajo la nube. Porque la idea no es solo estar bajo la nube, sino lo que implica estar bajo de ella. El estar bajo la nube implica o requiere estar alerta. El estar bajo la nube implica y requiere estar expectante, atento, vigilante, pendiente, preparado, atento. Entonces, esto indica que lo que implica estar bajo la nube es una responsabilidad. Y lo primero que quiero compartir con ustedes sobre lo que implica estar bajo la nube es que el pueblo debía estar atento, con los ojos puestos en la nube, atentos al movimiento de ella. Por si ella se movía, tenían que salir ellos inmediatamente al moverse ella. O si ella se detenía, inmediatamente ellos tenían que detenerse y acampar. Si era posible, por una noche, por un día, por una semana, por un mes o hasta un año. Según Números capítulo 9, versículos 20 al 22. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaba, y al mandato de Jehová partía. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampando y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Ahora, hablando de lo que implica estar bajo la nube, ya hemos visto que el pueblo de Israel debía estar alerta, con los ojos puestos en la nube. ¿Qué implica esto para estos días a la iglesia? Esto indica para la iglesia que como la nube es guía, protección, cobertura, instrucción, comunión, debo como iglesia estar atento a ello, ya que la nube es la presencia, la gloria de Dios, o sea, Dios mismo. Por eso el autor de los Hebreos nos indica a tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Según Hebreos capítulo 12, verso 2, lo indica la Escritura. Fue lo que Elías le dijo a Eliseo cuando éste le hizo la petición. Allá en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 9 al 10, dice la Escritura: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti.
antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Esto nos indica a nosotros como iglesia que debemos estar atentos a los movimientos, al mover de Dios, atentos a los tiempos, a conocer los tiempos de Dios. El pueblo debe estar atento con sus ojos puestos en Jesús, como lo dice el autor de los Hebreos. Esto es algo importantísimo para los que estamos bajo la nube y que implica estar allí atentos, esperando una señal, esperando el mover. Bendito sea el nombre de Jesús. Debían estar atentos a la voz del Señor. O sea, no solamente al mover de la nube. Esto implica también ahora que ellos debían estar atentos a la voz del Señor cuando éste daba la palabra, cuando éste daba el mandato para que la nube se moviera. Al el Señor dar el mandato o al dar la orden de avanzar o de acampar. Según el versículo 23 del capítulo 9 de Números. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Requería estar bajo la nube, no solamente tener la mirada fija o puesta en la nube para cuando ésta se moviera, sino que también ellos debían estar atentos a la voz del Señor cuando se diera el mandato. Ya lo leímos allí en el texto que acabamos de leer. Esto fue lo que oyeron las vírgenes cuando se oyó el clamor, el pregón. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Según Mateo capítulo 25, versículo 6. Ellas tenían que salir con las lámparas encendidas a la medianoche a recibir al esposo. Las 5 sensatas tenían sus lámparas arregladas y encendidas. Encendidas no. Y con aceite. A pesar de haberse dormido, tenían una herramienta, una arma, un elemento poderoso, el aceite. Y el aceite tipifica guía, el aceite tipifica unción, el aceite tipifica presencia de Dios. El aceite tipifica el Espíritu Santo. Todas estaban atentas, alertas, velando, siendo guiadas por el Espíritu Santo al mover de Dios. A estar atentos, a estar atentas. Ellas, como nos narra el texto bíblico allí, en Mateo capítulo 25, versículos 7 al 13. Amado, amada que me escuchas, ellas estaban velando, siendo guiadas por el Espíritu Santo a lo que Dios fuera a hacer. Pues ellas estaban esperando al esposo. Atento al oír el clamor, al oír el pregón. Ellas tienen que estar atentas al oír la trompeta. ¿Qué es lo que significa para nosotros como iglesia en este tiempo? Pero hay algo aquí que me llama la atención del pasaje que vamos a leer más adelante para que analicemos esta situación. Como te vengo diciendo, lo que requiere estar bajo la nube no solamente es estar atento al mover de la nube, sino estar atento a la voz de aquel que envía la nube, la voz que indica. Y ella, como estaban allí al pendiente, dice que todas se durmieron, todas cabecearon y se durmieron, pero que cuando vino la voz del esposo y se oyó el clamor, ellas escucharon el clamor y se levantaron todas, pero al momento de ir a verificar las lámparas, a pesar de que ya estaba
la ceniza y estaba todo sucio porque ya empezaba de pronto a perecer el aceite de la lámpara. Dice la Escritura que se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se limpiaron para poder volver a encenderlas. Pero había un problema allí, un inconveniente. Y era que habían unas que no habían traído aceite por si se les terminaba el que tenía la lámpara. Pero hubieron 5 que ellas habían traído consigo las lámparas, pero también habían traído consigo vasijas. Por si el esposo se tardaba y el aceite de las lámparas se iba a terminar, tenían que tener la prevención, ser precavidas, y llevaron consigo aceite. He aquí lo que nos concierne a nosotros como iglesia, que estamos bajo la nube. Yo pregono, confieso y creo que nosotros como iglesia estamos bajo la protección del Señor, estamos bajo la nube. Y implica que debemos estar atentos, puestos los ojos en Jesús, como ya lo miramos, lo que dice Hebreos. Pero no solamente estar al pendiente de eso, sino que debemos estar atentos a la voz, a aquella voz que debemos estar escuchando cada día. Porque así como se les dijo a ella, aquí viene el esposo, que fue el clamor, entonces nosotros debemos estar atentos, porque en un momento de estos, en un abrir y cerrar de ojo, algo va a suceder. Toca estar alerta, velando, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados por el mover de Dios, siendo guiados para ver la mano de Dios manifestarse a lo que ha de suceder sobre la tierra en no muy poco tiempo. Debemos tener nuestro oído atento al oír el pregón, al oír la trompeta, según nos lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17. Esta es una de las cosas que más implica el estar bajo la nube, estar alerta al sonido de la trompeta. Según 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. Y no vayamos a pensar de que esto está lejos. Esto está más cerca de lo que usted piensa, de lo que yo pienso. Aquellas mujeres que estaban esperando al esposo se durmieron. Así que no nos vaya a pasar a nosotros como a la mujer del Cantar de los Cantares, que oyó la voz del amado, pero no se levantó a abrir la puerta. Cuando el amado llegó a tocarle, cuando el amado llegó a buscarla, cuando el amado llegó a decirle con tanto amor y con tanto esmero, le decía, amada mía, paloma mía. Cuando el Señor llama, habla, hay que oír la voz. Y al él oír la voz, hay que abrir la puerta. Hay que abrirle a él para que él venga y esté con nosotros y nosotros estemos con él. Yo no sé en este momento en qué estás pensando tú, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus metas, que hay que tenerlas de lógica que sí, que tenemos que proyectarnos a que el Señor viniera de pronto, o como si el Señor viniera dentro de 5 o 10 años. Y eso es proyectarse, pero tenemos que vivir como si viniera dentro de pocos minutos. Yo quisiera en esta hora leerte estos pasajes bíblicos para dejarte la reflexión y podamos entender el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros como iglesia, que estamos bajo la protección, que estamos bajo la gracia, que estamos bajo la bendición, que estamos bajo la nube. Primero, recuerda que tenemos que tener algo de suma importancia, y es lo que requiere estar bajo la nube. Requiere ver, requiere observar los movimientos, conocer el tiempo, ver el movimiento de la nube, y también requiere oír la voz del Señor. Amado, amada que me escuchas, no se te olvide que Dios tiene planes y propósitos contigo, y es necesario que usted y yo entendamos
que esos propósitos, en esos propósitos está el tenernos con Él por la eternidad. La Escritura dice en Mateo capítulo 25, versículo 1 al verso 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta es la expresión que usa Jesús aquí en Mateo capítulo 25, versículo 13. A nosotros como iglesia nos demanda el Señor: velad, ya que estamos bajo la nube, bajo la protección, bajo la guía. Y no solamente tenemos que estar atentos al mover de la nube, sino que tenemos que estar atentos a la voz del Señor. El Señor nos dice a través de su palabra, y la misma Escritura dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Señor expresa, verso 13 del capítulo 25 de Mateo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos da también a nosotros una voz de alerta para aquellos que estamos bajo la nube, para aquellos que estamos reconociendo lo que implica estar bajo la nube. Nos dice el apóstol Pablo lo siguiente, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículos 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así, amado, que nosotros que estamos para estos tiempos, son los últimos tiempos que estamos viviendo, y Dios nos está dando la oportunidad de escuchar el mensaje, de escuchar la palabra. Debemos estar atentos a esta gran bendición, porque ha de sonar la trompeta y nosotros hemos de volar con él. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por eso es necesario estar alerta, para que no nos ocurra lo que le ocurrió a las 5 vírgenes insensatas, y tampoco nos ocurra lo que relata Cantar de los Cantares capítulo 5. Y aquí vamos a leer esta porción bíblica, gloria al Señor. Cantar de los Cantares capítulo 5, versos 2 al 7. Y dice la Escritura: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía,
paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Amado, amada, esta voz de alerta para nosotros en esta hora es que estemos al pendiente, porque el Señor está a las puertas y viene. Y es ahí lo que el Señor dijo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quien quiera que seas tú en esta hora, te hablo como iglesia del Señor. Estemos atentos, porque los que estamos bajo la nube tenemos una gran responsabilidad. Primero, estar atento al mover de la nube. Y segundo, estar atento al mandato del que hizo la nube, al mandato del Señor, a la voz del Señor. Y la voz nos está diciendo que velemos y oremos, porque en un día, en un momento de estos, se ha de dar algo extraordinario sobre la tierra y nosotros no seremos espectadores, sino protagonistas. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que hagas parte de los que están bajo la nube. Si puedes comunicarte con nosotros a través del interno, ahí está un número para que te comuniques con nosotros. Si tienes alguna inquietud, quieres una oración, quieres una instrucción, una guía, ahí estamos para servirte. Pero en esta hora yo quiero que hagamos una oración y ores conmigo lo siguiente. Y di: nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias por darme la oportunidad de oír una vez más el mensaje, la palabra del Señor. Hoy abro mi corazón a ti. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los salvados, y no lo borres nunca. Perdona mis pecados y lávame y límpiame más y más de mi maldad a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera y nos encontramos en otra oportunidad. No me voy sin antes decirte que el Señor te ama en gran manera y tiene grandes planes para contigo. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.